el negocio de la corrupción, pero el negocio por ejemplo, de aprovecharse de los cupos indicativos y demás, es rentable porque, claro, tú puedes ir a pagar una condena de 5 a 7 años con rebaja de pena, puede llegar a ser de 5 a 3 nomás, y tomar todos esos recursos que te has robado y prácticamente aprovecharte de ellos en el tiempo. Hablemos justamente con nuestro invitado Alejandro Chala. Él es politólogo, columnista, analista, investigador también de Paris, y está con nosotros conectado para pues contarnos más sobre estos personajes que hoy pusimos aquí sobre la mesa. Alejandro, David Barguil por un lado, por el lado de la derecha, y Pedro Flores por el lado de la izquierda. ¿Ustedes qué pueden decir al respecto? Hola. Bueno, antes que nada, pues muy buenos días a ti, a la mesa de trabajo. Gracias por la invitación. Y pues nada, son varias cosas. Lo primero es que todo este fenómeno de los candidatos cuestionados atraviesa todo el espectro político. No es como que de una u otra forma haya alguien que se salve. De hecho, en el rastreo que hicimos inicial, nos dimos cuenta de que prácticamente casi todos los partidos, si no es que todos los partidos con cuestionería jurídica, con personería jurídica, tienen al menos un candidato cuestionado, ya sea porque lo avalaron o porque lo coavalaron, es decir, porque van en un ejercicio de coalición o porque van en un ejercicio de apoyo explícito a algún tipo de candidatura. Y es interesante observar, por ejemplo, que claramente los grandes partidos tradicionales siguen cooptando este ejercicio y lo puedes ver precisamente en el hecho de que en nuestro informe de candidatos cuestionados, si tú te das cuenta, hay más o menos el 60% de las candidaturas responden a uno de los cuatro grandes partidos tradicionales, que en este caso los categorizamos como el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U y el Partido Cambio Radical, pero el Centro Democrático también tiene candidatos cuestionados, el Partido de Roy Barreras tiene candidatos cuestionados, el Partido Alianza Verde tiene candidatos cuestionados, el Pacto Histórico tiene candidatos cuestionados, e incluso partidos de minoritarios como puede ser el Partido Demócrata, el mismo Movimiento de Salvación Nacional que se está lanzando ahorita en esta gira electoral, tiene candidatos cuestionados, nuevo liberalismo, es decir, ningún partido se salva y creemos que realmente no lo hacen es porque de alguna u otra forma estos cuestionamientos funcionan bajo cuatro grandes categorías que nosotros analizamos. De esas cuatro categorías que nosotros analizamos, por un lado, observamos investigaciones, ya fuesen en curso o cerradas, pero que eran investigaciones judiciales, disciplinarias, fiscales. Observamos apoyos presuntos de estructuras burocráticas y políticas, pertenencia o apoyo de un clan, y prácticamente en la otra vimos corrupción, herencia para política y demás, y a partir de esos cuestionamientos no hemos encontrado ningún partido que de alguna otra manera pues se salve de este ejercicio. Entonces, como ustedes bien señalaban ahorita, pues tenemos este fenómeno tanto en los partidos tradicionales, pero también en los partidos de derecha, pero también en los partidos de la izquierda, en los partidos de centro izquierda, hay un fenómeno extendido en todo el espectro político. Alejandro, pero ahí uno se pregunta por qué teniendo pues todos estos cuestionamientos, estos procesos, todo lo que nos mencionó, por ejemplo, Julián de David Barguil, pero además todo lo que nos contó Mariana de Pedro Flores, ¿por qué, digamos, son tan descarados de querer volver al Congreso y por qué la gente vota por ellos? ¿O esto es simplemente estamos hablando de que es maquinaria y ya no hay de verdad voto de opinión por estos personajes? Ahí te tengo dos respuestas. La primera y la fundamental es, pues porque claramente ellos no tienen procesos abiertos, pero el tener esos procesos abiertos no les invalida ni les imposibilita participar en política. Entonces, de alguna otra manera, mientras no haya un fallo de fondo que les genere inhabilidad o que les condene directamente y con esa condena les genere inhabilidad, van a seguir haciéndolo y van a seguir participando, en parte porque el incentivo es muy alto. Lo decía nuestra subdirectora Laura Bonilla en algún momento en alguna conversación que tuvimos de que en gran parte el negocio de la corrupción, pero el negocio por ejemplo, de aprovecharse de los cupos indicativos y demás, es rentable porque, claro, tú puedes ir a pagar una condena de 5 a 7 años con rebaja de pena, puede llegar a ser de 5 a 3 nomás, y tomar todos esos recursos que te has robado y prácticamente aprovecharte de ellos en el tiempo. Y entonces, por un lado, es porque hay unos incentivos perversos dentro de precisamente la dinámica política y electoral que permite la participación de estos candidatos. Pero segundo,
yo recuerdo mucho la historia de cuando el Ñoño Elías termina volviendo a Sahagún en 2023 y es una historia muy curiosa porque en el ejercicio de reportería que hace tanto Revista Raya, pero la que también hacen otros medios, incluso los mismos grandes medios de comunicación, mucha gente salía a señalar y decir, claro, el candidato, en este caso Bernardo Ñoño Elías robó y robó una alta cantidad de dinero, pero hizo trajo obras, hizo esto. Entonces, nosotros desde la Fundación Paz y Reconciliación, específicamente desde su línea de democracia y gobernabilidad, hicimos un informe el año pasado explicando un poco el caso de la ONG no tanto como un ejercicio de reportería que ya hasta la sociedad todo el mundo lo ha cubierto, sino analizándolo un poquito más académicamente y entendiendo por qué precisamente el tema de los cupos indicativos terminó perpetuándose como ejercicio de intercambio y transacción política. Y lo que nos dimos cuenta es que de alguna otra manera hay también unos incentivos que llevan al apoyo político porque, claro, hay un ejercicio en la corrupción, precisamente de estos candidatos cuestionados, especialmente los que tienen acusación de corrupción, hay un incentivo para precisamente cometer el delito, pero también para cumplirle a la gente porque de alguna otra manera estas estructuras se sostienen con el voto. Y todos tenemos en el mito, en la cabeza un poco el funcionamiento del clientelismo como la compra de votos, pero es que el clientelismo no solamente funciona con compra de votos o con constreñimiento electoral, también funciona con dinámicas, por ejemplo, de llevar obras, de hacer que estas obras tengan ciertos sobrecostos y que con esos sobrecostos se saque una tajada que es la con la que se quedan esas estructuras, pero también que se pueda precisamente llevar ese tipo de obras. Más que todo cuando cuando las lógicas entre el centro del país y las regiones a veces suelen ser un poquito chocantes, cuando los cupos indicativos precisamente en algún momento llegaron a surgir como intento por llevar recursos y proyectos a las regiones y hasta cierto punto también bajo la lógica un poco de que de alguna u otra manera se gana cierta legitimidad social también diciendo pues les estamos robando a la gente del centro. Entonces, de Alejandro, hecho, en eso sí, sí, te escucho. precisamente sobre eso que usted acaba de decir y también felicitándolo porque me pareció muy interesante el ejercicio que hizo con Mauricio Cárdenas, la verdad, tanto Gracias. para él, a pesar de que no es de mis afectos, me pareció pues un ejercicio que debería seguirse haciendo y también lo hemos visto en Sí, muy rupturas y chévere, demás. muy interesante que Sí, pueda hablar con todos y responder de todo. yo quisiera preguntarle por qué, digamos, en estos dos casos o en muchos casos que vemos incluso en el informe de Pares, vemos a esa costa Caribe, ¿no? Y a esa costa o a la costa Atlántica, bueno, toda la costa en Colombia y también teniendo en cuenta la premisa que usted nos dice, de que dicen roban pero hacen, que también ha sido como el nombre o lema que han tenido muchos gobiernos en Barranquilla, en Cartagena, en el Magdalena y que realmente pues ha tenido pues periodos donde los mismos siguen votando por los mismos en esos sectores y por qué particularmente en ese sector de la costa en Colombia. Bueno, hay algo particular que tiene la costa Caribe en este proceso y de hecho hay varios libros que lo señalan, ahorita no los tengo a la mano, pero les quedo bien del dato. Pero hay algo fundamental en el fenómeno que sucede en la costa Caribe y es que de alguna u otra forma la costa en los años 70, y de hecho eso lo dice por ejemplo Jorge Orlando Melo en su historia de Colombia, tiene una particularidad y es que hasta cierto punto la costa como otras regiones del país terminaron distanciadas del centro nacional durante los 50, los 60 y durante el proceso de modernización final que tuvo el Estado colombiano, gran parte de digamos, se crea una cierta tecnocracia, pero esa tecnocracia tomaba decisiones desde Bogotá que de alguna otra manera desconocía las realidades y las particularidades que tenían regiones como la costa, pero también como Antioquia, que tenía precisamente regiones como el Tolima, el Valle, y a partir de ello empieza a surgir la figura del intermediario. Y el intermediario se vuelve fundamental en este ejercicio porque empieza, como precisamente el gobierno central determinaba funcionarios en territorio, es decir, determinaba quién era el gobernador, quién era el alcalde, y a partir de esa lógica empezaron a organizarse estas élites regionales, que de alguna otra manera empezaron a tener incidencia dentro del sector público en los 70, 80, y a partir de ello empezaron a organizar estructuras que llevaban modernización o llevaban precisamente obras o llevaban infraestructura o llevaban educación o proyectos a estos territorios, ¿sí? A partir de unas lógicas mucho más, digamos, ligadas a estas relaciones un poquito más, por un lado, familiares, porque sí hay que tener en cuenta que en la costa todo el fenómeno del clientelismo funciona de manera, en una burocracia
político familiar, yo lo llamo así, pero también a través de una lógica de cooptación del voto. Entonces, claramente empezaron a entregarse servicios, empezaron a entregarse infraestructura, empezó a entregarse todas estas obras y proyectos a partir de un intercambio con el voto. La comunidad necesita esta obra, entonces el político electo desde el nivel central decía, listo, yo muevo para que traigan esta obra desde el gobierno central, pero necesito su apoyo eventualmente hacia el futuro, más que todo cuando empieza a abrirse la lógica electoral de participación para alcaldes y gobernadores en el 88, y pues a partir de ello empezamos a ver pues todo el origen de estos clanes y grupos políticos. De hecho, los grandes clanes y los grandes grupos políticos estallan después de la época de los 90, estalla todo este fenómeno por un lado, y por el otro también estalla en esa época de los 90 porque con la apertura electoral que sucede tras la constituyente del 91, pues claramente estos partidos podían construir estructuras electorales de vida corta dentro de las estructuras de los partidos que pudieran corresponderse con votos. A partir de ello es que tenemos esta lógica y una legitimidad social que viene de antaño. Esto no es que a veces omite que el fenómeno del clientelismo no es una lógica que se dé solamente cada 4 años, sino que la relación que tengo yo como votante con el que tengo este intercambio un poco medio feudal, porque pues a la final el clientelismo es una lógica de favores y de vasallaje un poco, pero eso se sostiene en el tiempo. Entonces, finalmente, de alguna otra manera, para muchos de los habitantes de muchos, especialmente de la costa Caribe, quien entra a resolver el problema es el clan, es la estructura político-familiar que se establece allí. Y eso, ejemplo de ello, por ejemplo, pasó mucho en parte, de alguna otra manera, Fuad es un patriarca no solamente porque administra esta estructura burocrático-político-familiar del clan Char, sino porque también de alguna otra manera se siente como el gran padre de la calle, especialmente de Barranquilla. ¿Por qué? Porque él entra a resolver problemas, entra a decir, pues está pasando esto, tenemos que resolverlo de alguna otra manera, sin esperar directrices o decisiones del gobierno central. Entonces creo que más o menos eso es un poco resumido el por qué precisamente existe esta legitimidad social frente a la lógica del clientelismo. Alejandro, yo quisiera saber, ya que hablas de que esta relación no solo sucede, este clientelismo, esta lógica clientelista no solo se da cada 4 años en elecciones, sino que permanece y se mantiene en el tiempo. Yo creería, y la verdad me atrevería a decir que con las votaciones que vimos o el respaldo que hemos visto históricamente a estos clanes y por ejemplo la votación que obtuvo Pedro Flores en la consulta del pacto histórico, pues sería el candidato que, uno de los candidatos que en efecto va a llegar al Congreso. Y mi pregunta es, ¿cuáles son los riesgos o cuáles son los efectos o los impactos o lo que podríamos esperar que suceda al ver, digamos que otra vez esta lógica de los clanes y estos caciques y estos rostros así de política tradicional que vuelven a llegar al Congreso o que están próximos a llegar de acuerdo con las votaciones del próximo 8 de marzo? Bueno, yo vería y se me vienen a la cabeza algunos riesgos, pero son muchísimos. El primero y el fundamental es, de alguna u otra manera, sigue perpetuando esta lógica clientelar para llegar al poder y sigue haciendo ver que llegar al escenario, por ejemplo, representativo al Congreso, pero también el escenario local, porque hay que entender que estas lógicas clientelares funcionan muchísimo en el ejercicio de las elecciones locales. Tiene un sentido. El primero es claramente mover los intereses y mover precisamente las agendas políticas de estos grupos. Hay que entender que estas estructuras político-familiares también son grupos de interés, es decir, también representan a un sector de la élite, como pasa en el caso de los Char o como pasa en el caso de los Tavera o de los Aguilar en Santander. También representan dinámicas de competencia interna que de alguna otra manera buscan apropiarse de los escenarios burocráticos y de lo público para obtener recursos y beneficios, como sucede en el Tolima. En el Tolima hay una situación muy interesante que nadie está observando y que me parece particular porque el departamento del Tolima es muy cercano al centro del país, pero está una disputa entre el clan de Oscar Barreto y un nuevo clan emergente que hemos rastreado desde la fundación, que es el clan de los Hurtado, que surge del exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, y que ahorita tiene como su principal figura y candidata a Carolina Hurtado, también cuestionada dentro de nuestro informe. Y de alguna otra manera también lo que tenemos de una u otra forma en estas lógicas es riesgos fundamentales. Primero, mover esa agenda. ¿Y por qué hablo de mover agendas e intereses? Porque claramente si tú te das cuenta, el cuestionamiento sobre el clan Torres es que de alguna otra forma se quedaron con el negocio del transporte en Colombia, se quedaron con Ujú. un gran sector, una gran tajada frente al tema
el manejo precisamente del tema de comparendos y demás. Y el tener precisamente figuras de este clan dentro del Congreso permite que ese tipo de proyectos de ley se muevan y que proyectos que claramente les entregan un sector de la burocracia del país y les entregan recursos para poder sostenerse y reproducirse en el tiempo. Hay que entender que Torres y su proyecto como clan es disputarle la hegemonía al clan Char y a los clanes subsidiarios al clan Char en Atlántico. Entonces, hay unas lógicas de competencia que se aprovechan precisamente del escenario burocrático y que son terriblemente complejas. Pero segundo, el hecho de claramente el desfalco a lo público y lo que observamos es que de alguna otra forma, claro, muchos de esos clanes obran en oscuridad porque directamente no se van a robar la plata. Y ahorita estamos viendo una tecnificación del proceso con el tema de los cupos indicativos, donde parte de esos recursos terminan llegando a quiénes, terminan llegando a megacontratistas, terminan llegando a figuras empresariales oscuras o a empresas que precisamente tienen relaciones familiares también con estos grupos políticos y terminan apropiándose de esos recursos. Pero tercero, también una contaminación del debate público. De alguna u otra forma, este tipo de candidaturas, de candidatos que llegan con cuestionamientos judiciales, que llegan con apoyo de estructuras, limitan, por un lado, la competencia electoral. Y eso es muy, muy complejo, porque cuando tú tienes una estructura que te mueve millones de pesos en territorio, que es capaz de comprar, de constreñir, pero también de ganar esa legitimidad social, tú como candidato alternativo, pues no tienes mucha opción. De hecho, Sí. ahí es donde entra un poco la historia de Fabián Díaz, y ya con esto voy cerrando, que Fabián Díaz de alguna otra manera logra ganarle un poco a los grandes clanes de Santander y llegar al Senado sin muchos recursos, pero también hay una distorsión y alteración de la competencia política electoral en Colombia. Y cuarto, y eso va muy ligado al informe de violencia político-electoral que hacemos, también hay unos ejercicios de competencia oscura que pueden llegar a niveles de intimidación y demás. Parte de la violencia política digital y parte de la violencia política presencial que vemos a nivel discursivo y simbólico también la impulsan un poco estos grupos y estos clanes políticos en territorio. Entonces, hay como 4 retos que se me vienen a mí a la cabeza con este tema y que son complicados para la democracia. Sí, Alejandro, muchas gracias. No, a ti, Paola, y a la mesa de trabajo, gracias por la invitación. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de Periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?